Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 11 del mes de julio del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Elifaz reprende a Job. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo: Si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí, en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Libro de Job, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Elifaz reprende a Job. Ahora pues da voces, ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? Es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que reprende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. En 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre te reirás y no temerás de las fieras del campo, pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Sabrás que hay paz en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. He aquí que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Hermanos, vemos cómo Elifaz le responde a Job cuando él se está quejando sobre todo lo que le está pasando, pues
Y él le dice que él era el que antes le daba palabras de aliento, les ayudaba a muchas personas, pues. Entonces, porque ahora él se sentía turbado cuando le llegó a él el mal. Y al igual, pues, le hace ver de que el justo, pues, nunca ha perdido. Y el que hace las cosas rectas, pues, nunca le va a ir mal. También le hace ver, pues, que en medio de todas las dificultades, no hay un hombre que sea más justo que Dios, que no sea más limpio que el que lo hizo. Le dice en su momento, pues, Elifaz a Job que debería de volver en amistad para con Dios. Y le hace ver, pues, que bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Y por esa razón le dice que no menosprecie la corrección de Dios. Le dice que Él es quien hace la llaga y quien la cura, quien va a dar la medicina a aquellas situaciones. En medio de las dificultades, le hemos dicho, siempre vamos a buscar, hay quienes buscamos un culpable, buscamos el motivo por aquello que nos ha pasado. Y pues a veces en esa búsqueda nos apartamos un poco de Dios, cuando lo más justo, lo más lógico sería acercarnos más a Dios. En medio de ese problema, en medio de la dificultad, es Dios quien nos va a fortalecer. Si estamos conscientes que no hemos hecho las cosas mal, entonces confiemos en Dios y esperemos. Dios va a responder y Dios va a hacer las cosas que fluyan a nuestro favor. Él no va a castigar al inocente. Él no le va a traer dificultades a alguien que ha hecho las cosas rectamente. No, al contrario, le va a hacer bien. Entonces, si hemos hecho las cosas bien, esperemos. Confiemos en Dios, confiemos en lo que Él hará en nuestra vida, en lo que Él hará con aquella dificultad por la cual estamos pasando. Tenemos que confiar en lo que Dios hará, a pesar de que las cosas no se vean bien, a pesar de que las cosas vayan mal. Esperemos, confiemos. Job aparentemente no había hecho nada. Job sabe él en su limpieza de su corazón, en la limpieza de sus manos, pero está pasando situación difícil. Y cualquiera podría decir, es lógica la queja de Job. Sin embargo, si estamos confiando en Dios, creemos en Dios, sabemos, como le dice Elifaz, que no hay que menospreciar la corrección de Dios. Dice la palabra que el que toma como hijo lo castiga. Nos va a corregir, nos va a castigar, nos va a hacer que las cosas nos vayan mal en algún momento por A o B motivo. Pero Dios sabe, Dios tiene el control de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Él sabe por qué y para qué. Y lo principal que nosotros debemos es para qué me está pasando aquella situación. No el por qué, sino el para qué, hacia dónde me quiere llevar Dios. Muchas veces todas esas pruebas que puedan estar pasando en nuestra vida son para prepararnos para una bendición mayor. Dios quita lo bueno para darnos lo mejor. A veces no lo entendemos porque nos duele, porque nos afecta, pero Dios está preparando algo mejor para sus hijos. Recordemos que si nosotros buscamos, si nosotros clamamos, Él se va a encargar de pelear nuestras batallas. Tenemos ese Dios grande, fuerte, poderoso, al cual nadie le ha podido vencer hasta el día de hoy. Y no va a ser la excepción con nuestro problema, no va a ser la excepción con nuestra dificultad, al contrario. Es un motivo más para exaltar el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado cuando salgamos de esa situación. Siempre y cuando confiemos en Dios, siempre y cuando nuestra fe no falle, siempre y cuando entendamos que todo lo que sucede es porque Dios sí lo ha permitido. Y si está pasando en nuestra vida, es porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.